46 años presa en un castillo. Su hijo la visitaba, pero no por amor. En cada visita, joyas, tapices y objetos de oro desaparecían de sus aposentos. Los reemplazaba con piedras del mismo peso para que ella no se diera cuenta, y huía antes de que ella los abriera. Era la reina legítima de España. Nunca fue declarada incapaz por ningún tribunal, pero el mundo la llamó loca durante 5 siglos. ¿Por qué? Porque descubrió algo que los hombres más poderosos de Europa no querían que nadie supiera. Un secreto que le costó 46 años de su vida. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir va a cambiar todo lo que creías saber sobre la historia de España. Para entender lo que le hicieron a Juana, primero hay que entender quién era ella realmente. Corría el año 1479. España acababa de unificarse bajo el reinado de sus padres, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, los monarcas más poderosos de Europa. Juana era su tercera hija, educada para reinar, hablaba latín, francés y flamenco. Era inteligente, culta y políticamente preparada. Nadie en esa corte dudaba de su capacidad, pero había un problema: era mujer. Y en la España del siglo XV, una mujer inteligente que quería ejercer el poder era un peligro. Cuando su madre murió en 1504 y Juana heredó el trono de Castilla, los hombres que la rodeaban tomaron una decisión. No iban a permitir que reinara, solo necesitaban una excusa, y la encontraron. Juana tenía 16 años cuando su destino fue sellado sin que ella lo supiera. En 1496, sus padres la enviaron a Flandes para casarse con Felipe de Habsburgo, un matrimonio político, una alianza estratégica. Ella no tuvo voz ni voto, pero algo que nadie esperaba ocurrió. Juana se enamoró, profunda y absolutamente, y Felipe usó ese amor como arma. Felipe era conocido en toda Europa como el Hermoso, carismático, calculador y completamente despiadado con quien se interpusiera en su camino al poder. Desde el primer momento supo que Juana era su boleto al trono más rico del mundo. La ignoraba en público, la humillaba delante de la corte. Tenía amantes abiertas que paseaban por los mismos salones donde Juana debía sonreír y guardar silencio. Y cuando ella protestaba, él llamaba a los médicos. Está perturbada, decía, no está en sus cabales. Nadie la defendió. En 1504 murió Isabel la Católica. Juana era oficialmente la reina de Castilla, Aragón, Navarra, Nápoles y Sicilia. El imperio más poderoso del mundo era legalmente suyo, pero lo peor aún no había llegado. Su padre Fernando no estaba dispuesto a perder el poder, y su marido Felipe tampoco. Entonces ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Fernando y Felipe se reunieron en secreto, sin Juana, sin testigos de su confianza, el padre y el marido, los dos hombres que debían protegerla. Firmaron juntos un acuerdo para declararla incapaz de gobernar. Su propio padre conspiró con el hombre que humillaba a su hija cada día para quitarle el trono que su madre le había dejado. Juana nunca supo de esa reunión. En 1506, Felipe murió repentinamente, y aquí viene el momento que la historia convirtió en su condena. Juana se negó a separarse del cuerpo de su marido. La historia la pintó como una lunática que viajaba de noche con el ataúd de su esposo muerto. Pero lo que nadie contó es esto. Juana tenía miedo. Sabía que sin Felipe, su padre volvería a arrebatarle el poder. El ataúd era lo único que le quedaba de autoridad. Mientras velaba a su marido, seguía siendo reina. Era un acto político disfrazado de locura. Fernando aprovechó ese momento. En 1509 la encerró en el castillo de Tordesillas. Le dijo que era por su bien, que necesitaba descansar, que el reino estaba en buenas manos. Mintió. Juana nunca volvió a salir.
Los carceleros tenían órdenes estrictas, ninguna visita sin supervisión, ninguna carta sin ser leída primero, ninguna noticia del exterior. Cuando su padre Fernando murió en 1516, Juana no lo supo durante meses. Sus carceleros ocultaron la noticia por orden expresa. ¿Por qué? Porque si Juana hubiera sabido que su padre había muerto, habría reclamado el trono, y tenía todo el derecho legal de hacerlo. Su hijo Carlos heredó el imperio, un imperio que legalmente pertenecía a su madre. Y entonces Carlos hizo algo que ningún hijo debería hacer jamás. La visitó por primera vez en 1517. Los historiadores describen ese encuentro como revelador. Juana estaba lúcida, coherente, habló con claridad sobre política, sobre el reino, sobre sus derechos. Carlos salió de esa reunión sabiendo la verdad, y aún así la dejó encerrada. Porque una madre loca era un problema, pero una madre cuerda que reclamaba su trono era una amenaza. En cada visita que siguió, Carlos se llevaba joyas, tapices, objetos de oro y plata. Los reemplazaba con piedras del mismo peso para que ella no notara el robo hasta que él ya estuviera lejos. Y cuando en 1524 se llevó también a su hija Catalina, la única compañía que le quedaba, Juana le dijo algo que quedó registrado para siempre. No te basta con haberme quitado el trono y las joyas, que ahora también me quitas a mi Catalina. Carlos no respondió. Se fue. 11 años llevaba Juana encerrada, 11 años sin libertad, sin poder, sin voz. El mundo entero la creía loca. Su padre había muerto convencido de haberla controlado. Su hijo gobernaba el imperio más grande del mundo. Nadie apostaba nada por ella, nadie. Y entonces ocurrió algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Era 1520, España ardía. Un movimiento popular conocido como la Revuelta de los Comuneros se había levantado contra Carlos I. Miles de españoles, hartos de un rey extranjero que los ignoraba, necesitaban legitimidad. Necesitaban una figura que el pueblo reconociera como autoridad real. Y entonces tomaron una decisión que cambió todo. Cruzaron las puertas de Tordesillas. No fueron a liberarla por compasión, fueron a pedirle que los gobernara. A ella, a Juana, a la mujer que llevaba 11 años encerrada y que el mundo entero llamaba loca. Los rebeldes más poderosos de España fueron a buscar a la loca de Tordesillas para que fuera su reina. ¿Saben por qué? Porque cuando se sentaron frente a ella, encontraron a una mujer completamente lúcida, inteligente, políticamente brillante, que había pasado 11 años pensando exactamente en ese momento. No había ninguna loca en esa sala, solo una reina que había sido robada. Juana los escuchó durante horas. Leyó los documentos que le presentaron. Estuvo a punto de firmar, a punto, pero al final no lo hizo. ¿Por qué? Los historiadores debaten hasta hoy. Algunos dicen que tenía miedo, otros que no quería más sangre española derramada por su causa, otros que alguien la presionó en el último momento. Lo que sí sabemos es esto: si Juana hubiera firmado ese documento, la historia de España habría sido completamente diferente. Una mujer encerrada por loca estuvo a punto de cambiar el destino de un imperio. ¿Les parece eso la reacción de una persona sin juicio? Quédense, porque lo que viene ahora es la parte que la historia oficial nunca quiso que supieran. Juana siguió encerrada. La revuelta de los comuneros fue aplastada por Carlos, y con ella murió la última oportunidad que Juana tuvo de recuperar lo suyo. Pero Carlos cometió un error que los historiadores tardaron siglos en descubrir. No destruyó todos los documentos. Entre los archivos que sobrevivieron existe una carta, escrita por los propios carceleros de Juana, dirigida a Carlos I. En ella describen a una mujer que razona con claridad, que hace preguntas políticas precisas,
que recuerda fechas, nombres y tratados con exactitud perfecta. Y al final de esa carta, los propios carceleros escriben algo devastador. No encontramos en ella señal alguna de locura. Sus propios carceleros, los hombres pagados para vigilarla, los hombres que tenían todo el incentivo del mundo para confirmar la narrativa oficial, escribieron que no estaba loca. ¿Y saben qué hizo Carlos cuando recibió esa carta? La archivó, en secreto, y siguió llamándola loca. Juana I de Castilla murió el 12 de abril de 1555. Tenía 75 años. Había pasado 46 de esos años encerrada. Murió siendo oficialmente la reina de Castilla, con su título intacto, con su corona legítima, sin haber sido declarada incapaz por ningún tribunal de la historia, sola, en el mismo castillo donde la encerraron cuando tenía 29 años. Después de su muerte, Carlos ordenó destruir toda la correspondencia entre los carceleros y la corona. Todo. ¿Por qué destruiría un rey los documentos de una mujer loca que ya había muerto? Porque no era una mujer loca. Y él lo sabía desde el principio. La historia lleva 5 siglos llamando loca a Juana I de Castilla, pero pensemos un momento, una mujer que hereda el imperio más poderoso del mundo, que se niega a ceder su poder, que es traicionada por su padre, su marido y su hijo, que pasa 46 años encerrada sin ser declarada incapaz por ningún tribunal, que recibe a los rebeldes más poderosos de España con lucidez política perfecta, cuyos propios carceleros escriben que no está loca y cuyos documentos son destruidos justo después de su muerte. ¿Eso es una mujer loca? ¿O es una mujer que fue demasiado poderosa para un mundo que no estaba preparado para ella? La historia la llamó Juana la Loca. Nosotros la llamamos lo que realmente fue: una reina, la única, la legítima, la que nunca dejó de serlo. Si esta historia te hizo pensar, si sentiste rabia, injusticia o simplemente no podías creer lo que estabas escuchando, entonces ya sabes por qué existe este canal. En Crónicas Olvidadas, rescatamos cada semana una historia real que la historia oficial prefirió enterrar. Suscríbete, activa la campanilla, porque la próxima crónica es aún más impactante que esta y no querrás perdértela.